Ahora abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas 15. Y vamos a leer Lucas 15, 11 a 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Señor, como cada vez que nos acercamos a tu palabra, hoy clamamos a ti. Hoy te imploramos que en tu infinita misericordia, la cual es nueva cada mañana, lavados y redimidos, justificados por tu sangre, tu Espíritu abra nuestro entendimiento, alumbre nuestros sentidos, y tu palabra cobre vida nueva en medio nuestro. Que hoy, Señor, tu palabra haga ese milagro de restaurar, de vivificar, de sanar, de limpiar, de lavar, de afirmar, de transformar y de llevarnos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Y Señor, oramos para que toda interferencia, todo lo que quiera interrumpir el fluir de tu Espíritu, sea atado ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo oramos para que tú llenes este lugar o sigas llenando este lugar con tu presencia. Y que nuestros corazones, oh Dios, sean abiertos a lo que tú quieres enseñarnos y lo que tú esperas que aprendamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Esta parábola fue relatada, si ustedes se dan cuenta y empiezan desde el versículo 1, fue relatada en una secuencia. Esta es la última de 3 parábolas que Cristo hizo a raíz de lo que cuenta los versículos 1 y 2. Se acercaron los fariseos y los publicanos y murmuraron contra el Señor porque habían venido a Él, habían venido a escuchar al Señor los publicanos y pecadores. Para ellos siempre era una molestia, para ellos siempre era incomprensible que el Señor recibiera a personas que según su medida eran más pecadores que ellos. Y entonces rechazaban al Señor, porque el Señor permitía que se acercaran, que escucharan el mensaje. Como el Señor había dicho hacía tiempo, si vamos hacia atrás en los evangelios, Él había dicho: yo no he venido a buscar a los sanos, yo he venido a buscar a los perdidos. Pero esa incomprensión
la establece la autosuficiencia religiosa y el legalismo religioso. Ellos, los fariseos y los escribas, estaban tan empapados de eso que ellos no podían entender cómo el amor de Dios se expresaba a los demás. El Señor, si ustedes se fijan, no les dice nada. Ellos comentaron, pero Él no dijo nada, sino que aprovechó ese momento para Él hacer estas parábolas. Nos vamos a quedar con la que hemos leído ahora, la que se conoce como parábola del hijo pródigo. Y digo se conoce porque el pródigo ahí realmente, el carácter pródigo es el del padre. El del hijo es el desperdiciador. Ahora nosotros queremos ver en realidad qué es lo que Cristo quiere pincelar. Y uno de los cuadros más bellos que el Señor nos dibuja está en esta parábola. Lo recoge esta parábola. Lo primero que el Señor hace es enseñarnos la composición familiar. Y dice que era un padre con 2 hijos. Más adelante, de inmediato, dice el Señor, habla en el versículo 12 de la petición que hizo el padre, el hijo menor al padre. Y antes de leer de nuevo la petición, yo quisiera que todos nosotros nos enfocáramos en algo que ocurría en Israel. Los padres tenían el derecho, si así lo querían, de repartir su herencia antes de morir. Pero eso era una prerrogativa que tenían los padres. Ellos podían dispensar ese favor. De hecho, dice en Génesis 25, 5 y 6, que Abraham lo hizo con sus hijos. Repartió a Isaac y a los demás antes del morir. Lo segundo es que recordemos que según Deuteronomio 21, 17, Dios había dado una ley a Moisés. Y esa ley decía, ese decreto de Dios decía, que cuando el padre fuera a dar la herencia, a repartir la herencia, debía dar el doble al hijo primogénito, al hijo mayor. Así que en la ley judaica, el hijo mayor recibe el doble de lo que van a recibir sus otros hermanos. Ahora, con esto, que es lo que está registrado en la Biblia, nosotros vamos a ver la actitud de este muchacho. Los hijos no estaban autorizados a pedir herencia. Los hijos tenían que esperar que los padres los repartieran, porque eso no era algo que ellos podían exigir, demandar que los padres le dieran. Cuando este muchacho hizo eso, simbólicamente él le dio muerte a su padre. Él le dijo al padre, yo quiero que me des lo que yo creo que a mí me pertenece. Y vuelvo a repetirlo, al no esperar que el padre lo hiciera o que el padre hubiera muerto, él simbólicamente estaba quitando la vida a su padre. En segundo lugar, él fue muy soberbio en la forma en que él pidió, el que hizo la solicitud. No le dice, padre, por favor, yo creo, si tú puedes, simplemente le dice, dame la parte que a mí me corresponde. Y en tercer lugar, este muchacho era frío en su manera de amar. El amor que sentía su padre era un amor muy seco, muy indiferente. Lo vamos a ver un poco más tarde. A él no le importó lo que esta noticia, esta petición, pudo haber provocado en su papá. No le importó. Lo único que él quería era la parte que él entendía que le correspondía. Y eso, hermanos, el amor enfriado es resultado del egoísmo. Cuando somos egoístas no sabemos amar y solo pedimos en base a nuestros deseos. Así que de manera escueta, en el versículo 12, dice el Señor en su relato, y el padre lo escuchó y dice, y le repartió sus bienes. Le repartió, es decir, los bienes del padre. Le dio a ellos. Lo hizo a los 2. El mayor no había pedido, pero el padre le repartió a los 2. Así que el hermano mayor recibió una herencia inesperada. Para él fue sorpresivo tomarlo porque él no lo había estado pidiendo, ni sabía que su hermano iba a hacer eso. A partir del versículo 13, nosotros tenemos lo que podemos llamar el inicio de periodos agitados y acelerados en la vida de este muchacho. Primer paso, primer aceleramiento en su vida. Cuando recibió los bienes, dice que él, evidentemente, para juntarlo todo en poco tiempo, tuvo que haber vendido los bienes que recibió. Y cuando se hacen ventas rápidas, siempre hay pérdidas.
Así que él empezó vendiendo, para que sus planes se pudieran concretar como él quería, empezó vendiendo rápidamente, convirtió el producto en dinero, porque eso era lo que él quería llevar, quería transportar. Si usted va al segundo paso, dice allí que no muchos días después. Así vemos la velocidad con que lo hizo. Segundo paso acelerado. Pocos días después, juntándolo todo, se fue lejos. Y al hacer esto, hermanos, este muchacho cortó los vínculos afectivos que tenía con su familia, con su padre y con su hermano. Él quería hacer eso para, escuchen bien, dos cosas que había en su corazón: independizarse, y cuando la persona se independiza simplemente no tiene que darle cuentas a más nadie. Y en segundo lugar, quería libertad. Y libertad en este caso, en su contexto, por lo que sigue luego, lo que quiere decir es que él quería vivir como él quisiera, cuando él quisiera y con quien él quisiera. Este muchacho cortó, quiso desarraigarse, quiso renunciar a su sentido de pertenencia familiar. Y entonces el tercer paso es, según versículo 13, que en ese lugar, esa provincia apartada donde fue, él puso distancia, a ese lugar donde él fue, dice que allí él desperdició sus bienes. Y es interesante que siempre pensemos en esto. Este hombre desperdicia, y cuando alguien desperdicia sus bienes, esa persona está malgastando, está derrochando, no ha apreciado lo que ha recibido, lo ha tirado por la borda, no le interesa, no está pensando en que eso puede terminar. Y en segundo lugar, en esa misma frase dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estas dos palabras son altamente significativas. Él desperdició lo que tenía, en este caso dinero, viviendo perdidamente. Y en este último caso, viviendo perdidamente, no es físico, sino espiritual. Mientras gasta para vivir perdidamente, lo que este muchacho está haciendo es que pierde el propósito para el cual Dios lo creó. Perdió el sentido de dirección y empezó a vivir de manera continua, en su aceleración, en querer disfrutarlo todo. Este muchacho empieza a vivir en un sentido incorrecto. Él toma la vía contraria. Mientras más lejos, mientras puede hacerlo todavía, está viviendo de una forma, la manera de entenderlo mejor, malgastar la vida, viviendo perdidamente, es acelerar la ruina para nuestras vidas. Nadie puede vivir perdidamente sin arruinarse espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. La persona que vive perdidamente se trastorna. Y entonces dice aquí, versículo 14, nosotros debemos entender que siempre que hay decisiones necias, donde solamente se está mirando lo inmediato, decisiones necias traen consecuencias desastrosas. Cuando nosotros tomamos decisiones sin pensar cuáles son las consecuencias que eso va a tener, cuando llegue el momento vamos a tener grandes frustraciones, grandes dolores, grandes quebrantamientos en nuestras vidas. Así que este muchacho se queda sin dinero, sin ningún bien, sin ningún nexo cercano, amigo real, ni familiar tampoco. Se quedó sin lugar para vivir, se quedó sin lugar, sin dinero para comer. No tenía nada. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en la vida es que las crisis van a llegar. Pero tenemos que saber cómo vamos a prepararnos para cuando esas crisis lleguen. ¿Por qué digo esto? Porque este muchacho desposeído, hecho ya una persona maltratada por la vida que él mismo había elegido, dice allí que cuando esto ocurre, llegó hambre al lugar. Esos son los imponderables que nosotros no tenemos control en la vida. ¿Qué va a llegar a mi vida en medio de una crisis que yo no estaba esperando? ¿Qué tengo para hacer frente a esa crisis? ¿Con qué bagaje cuento
¿Qué hay en mi mochila espiritual y en mi mochila emocional? Y este muchacho que había quedado sin nada, a ese sitio donde él está, en ese lugar distante al que él se fue, llegó una hambruna. Y entonces, hermanos, versículo 15, dice que se arrimó a alguien, se pegó a esa persona. No quiso desprenderse de esa persona hasta lograr que esa persona le diera algo que hacer. Y esta persona lo manda a cuidar cerdos. De aquel soltero acaudalado, ese hombre precipitadamente se queda sin nada. Y el trabajo que tiene es un trabajo que ensucia, es un trabajo maloliente, es un trabajo indeseable, y en el contexto judío era una maldición tener que hacer eso. Este muchacho cae precipitadamente. Hace 2 días leí en el periódico una noticia que decía, que se titulaba La fragilidad del poder, de la presidencia a la cárcel. Muchas veces nuestras caídas son así, porque no nos damos cuenta del despropósito que ha adquirido nuestra intención más profunda, nuestra voluntad, de ir en contra de la voluntad de Dios, de hacerlo a nuestra manera, que era lo que ese muchacho quería. ¿Qué es lo que pasa en esa crisis? ¿Qué pasa en ese lugar distante, en esa provincia? Lo mandaron a una hacienda en esa provincia, cuidando esos cerdos, con un hambre tan grande que deseaba comer lo que los cerdos estaban comiendo. Un muchacho acostumbrado a manjares. Ese muchacho ahí no tiene nada. Y en ese lugar ocurre algo extraordinario. Según lo que cuenta el Señor, el versículo 17 dice, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Ahí está la clave de todo lo que sigue ahora en adelante. Volviendo en sí es una frase que se usa cuando las personas pierden la razón o pierden el contacto con la realidad, un desmayo, una desconexión en algún momento. La persona se quedó sin conciencia de sí mismo y de la realidad que lo circunda. Este muchacho, en medio de esa crisis, vuelve en sí, retoma la razón. Es la misma frase que se usa cuando Nabucodonosor, después de 7 años de locura, de esquizofrenia, vuelve a tener contacto con la realidad. En este muchacho, entonces, hubo una pérdida de conciencia de sí mismo, de conciencia de lo que tenía, de conciencia espiritual. Y este muchacho se desconecta, se va. Y en ese momento crítico vuelve su razón. Y al volver en sí, estuvo consciente de 2 realidades. La primera realidad es que este muchacho dice, en la casa de mi padre. Tuvo conciencia de que él era hijo de un hombre que tenía casa y tenía abundancia de pan. Escúchame bien, hermanos y amigos. Cuando perdemos la razón espiritual, a nosotros se nos olvida, nos hacemos inconscientes de todo lo que Dios nos ha dado y de quién es Dios para nosotros. Lo que él hizo fue cortar vínculos y alejarse. Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, estamos empezando o materializando lo que ya empezó antes, estamos materializando una distancia que nos quita vida, que sofoca el ser, que nos desconecta con la realidad esencial, que es saber que Dios es mi Padre y en su casa hay abundancia de pan. Y entonces dice, segunda realidad, él dice, y yo aquí perezco de hambre. Y yo, quien he vuelto a la razón, perezco de hambre. No tengo que comer. Estoy entre cerdos, maloliente, deseando comer lo que ellos tienen y no lo puedo tener. Yo tengo conciencia ahora
de que me he desprendido, de que me fui, de que corté mis vínculos. Pero mi Padre está ahí, sigue siendo el mismo, y en su casa hay abundancia de pan. Y entonces dice que al volver en sí, esto es muy importante, hermanos, esto es muy importante, al volver en sí, entendió de inmediato que tenía que poner en orden su vida. Porque cuando tú y yo nos alejamos de Dios, nuestra vida está en desorden absoluto. Aunque tú y yo creamos que tenemos orden, no tenemos orden. Y cuando esto vino, cuando este golpe a la realidad volvió, entonces él empezó, primera cosa para poner la vida en orden, determinación. Él dijo, me levantaré. Determino que voy a salir de esta miseria en que estoy. Determino que quiero salir de este lugar. Determino que quiero volver al lugar de donde me fui. Una determinación ocurre en la voluntad. No es la mente, punto. Es el corazón envuelto, la conciencia envuelta y la voluntad envuelta que nos hace tomar una determinación. Y él dijo, me levantaré, e inmediatamente, segundo paso para poner la vida en orden, dirección. Me levantaré, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Mejor me voy a otro lugar, quizás me va mejor en otra provincia. No, él dijo, iré a mi Padre. Si tú quieres que tu vida esté en orden o empiece a estar en orden, tienes que mirar al Dios eterno. Tenemos que volver a la fuente de nuestra vida, al que ha traído dirección, al que sabe para qué nos hizo y lo que quiere hacer con nosotros. Iré a mi Padre, dirección. Tercer elemento para entrar en el orden de Dios, confesión. Hay que confesar, escúcheme bien. Y confesar quiere decir, yo me pongo de acuerdo con aquello que Dios está diciendo. Yo le digo amén a lo que Dios ha dicho. Y Él me creó con propósito y yo digo amén. Y Él me está enseñando que me he alejado de Él y yo digo amén. La confesión no admite justificación. Porque la confesión es una expresión que sale del interior después de haber tomado conciencia de dónde estamos, qué hemos hecho. Y Él dice allí, y le diré, iré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Escuche a qué nivel de conciencia llegó este muchacho en ese milagro que se opera en ese momentito. Dijo, he ofendido a Dios, he pecado contra Dios, he transgredido su voluntad. Y eso quiere decir que entendió, se hizo consciente de que su relación vertical, la de dentro hacia arriba, de abajo estamos aquí mirándote a ti, Señor. Hemos pecado contra ti. Esa es nuestra relación con Dios. Una relación que viene desde aquí donde estoy en mi condición especial, particular, específica, y la que Dios, el Dios eterno que está en los cielos, que me está llamando a que yo le haga caso. Pero dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque primero pecamos contra Dios. Y cada vez que tú y yo ofendemos a una persona, estamos pecando contra Dios primero. Y luego a esa persona. En el orden correcto Él lo puso. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Así que su relación con el prójimo, su relación horizontal, también estaba dañada. Este muchacho está tomando conciencia de dónde él está, qué le ha pasado. Y entonces, escuche bien, el próximo paso en ese orden en la vida es humildad. Reconoció que dependía de la gracia de su padre, porque él sabía que era su padre, pero este vínculo él lo afectó, él lo dañó, él hirió. Y aunque está considerando todo eso y dándose cuenta de eso, él dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y en Israel el jornalero trabajaba por un día, hacía un trabajo de un día y era despachado a la hora en que caía la tarde. El siervo vivía dentro de la casa
era uno con la familia, pero el jornalero no. El jornalero simplemente trabajaba por ese día, se le daba su paga y se iba. Él está diciendo, yo no tengo ni siquiera derecho a llamarme un siervo tuyo, hazme como un jornalero, eso se llama humildad. Me di cuenta que yo he ofendido a Dios. No voy a justificar esto, no voy a decir los demás tienen la culpa, mi hermano es el culpable, sino que simplemente dice, yo te he ofendido, hazme como tú quieras. Hermanos, y cuando él hace ese recaudo de información interna, y él se da cuenta de su situación, entonces él dice, y levantándose, fue. Y esta es la última parte para ponernos en orden con Dios. Es necesario no solo que haya determinación, no solo dirección, confesión, humildad, sino que haya diligencia. Mucha gente se queda aérea, sí, ya yo sé que tengo que volver, pero todavía me falta un pedacito, todavía tengo que resolver ciertas cosas. Diligencia quiere decir, ya me di cuenta y ahora voy. Debe decirle cómo este hombre se levantó. Dice allí, él dice, desfallezco de hambre. ¿Y qué quiere decir desfallecer? Estoy extinguiéndome. Si sigo así voy a morir. No me quedan muchas fuerzas. Ahora volvamos al principio. Él se fue a una provincia apartada. Para regresar, él tenía que caminar mucho. Este hombre hace un esfuerzo porque lo que quiere es volver a la casa de su padre. Hermanos, es necesario que nos demos cuenta que en Dios están nuestras fuentes de gozo, está nuestra bendición, está nuestra fortaleza, está nuestro refugio, nuestra salvación. Él es nuestro escudo, Él es la fuente de vida, sin Él no hay vida. Y Él entendió eso. Y su padre permitió que lo entendiera. Cuando él le pidió la herencia, el padre no repostó, no le dijo, no te la voy a dar, estás loco. No, el padre lo dejó. El padre sabía que él necesitaba eso para su vida. Hay enseñanzas de Dios que a veces nos parecen duras, pero son totalmente necesarias. Porque si Él trata de convencernos, no le vamos a hacer caso. El deseo de nuestro corazón nos empuja a hacer nuestra voluntad. El Señor lo soltó, el Padre lo dejó ir. Y ahora este muchacho venía con otra mentalidad. Las experiencias nos marcan para hacer cambios. Y este muchacho volvió. Y entonces empezó su confesión. Antes de que veamos la parte que él dice, que el Padre le permite decir, yo quiero que usted y yo hagamos un resumen. Yo necesito que tú y yo nos veamos la condición del Hijo, el alma del Hijo, y nos veamos a nosotros. Antes de partir, este muchacho, su amor estaba enfermo. Amor enfermo es el que nos aleja de los demás. El amor enfermo es el que no nos permite ser sensibles. El amor enfermo es el que nos trae frialdad en nuestro trato con los demás. El amor enfermo nos distancia. Ya no sentimos compasión, ya no sentimos misericordia, ya no nos importa el otro. Su alma estaba enferma. Segundo, este muchacho estaba inconforme. Debió ser un muchacho alegre, un muchacho lleno de gratitud, pero él estaba inconforme porque la codicia de tener más, no le permitía seguir viviendo como él vivía. Así que, escuche bien, corazón enfriado va a traer a nosotros apetitos insaciables, va a deformar nuestro interior. Tercera cosa, este muchacho estaba lleno de orgullo. Porque por el orgullo llegó a ser altivo y hablarle así a su padre, sin importarle cómo hería a su padre en ese momento. Cuarta cosa, era autosuficiente. ¿Y por qué era autosuficiente? Porque él entendía que no necesitaba a nadie. Yo corto vínculos aquí, me voy bien lejos, donde nadie me moleste, nadie haga nada por mí. Yo sé que aquí hay mucha gente que quisiera eso. Inmediatez. Una persona que necesita todo inmediatamente, a la carrera.
La inmediatez es una de las cosas peores que nosotros tenemos, y en este siglo y en este mundo, en este milenio, la inmediatez es una de las cosas. Los jóvenes no pueden esperar. El lunes están pensando que van a hacer el sábado. No se puede esperar, no hay paciencia para postergar. Y es necesario aprender a saber que Dios dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. No maduren los frutos con carburo. No querramos que nuestras vidas fructifiquen antes de tiempo. Todo tiene su tiempo, y es en ese tiempo que se produce la madurez del ser humano. Este muchacho era una persona con prisa por tenerlo todo y ya, pero además era necio. ¿Y qué quiere decir necedad según Dios? Que no actuamos con sabiduría. ¿Y por qué él no actuó con sabiduría? Porque antes de él tomar las cosas como las tomó, necesitaba sentarse a meditar. Él no meditó las consecuencias. Mis hermanos, yo quisiera en el nombre de Jesús que nosotros nos detuviéramos ahí un momentito y cada uno de nosotros se revise, nos autoevaluemos. Nosotros muchas veces en nuestras vidas estamos tomando decisiones sin medir las consecuencias, y las consecuencias van a venir tarde o temprano. Si has tomado una decisión buena, verás los resultados buenos, pero si no tomaste el tiempo para meditar, para pensar, eso traerá consecuencias dolorosas. Y ahí lo vemos también, un corazón antes de salir, antes de separarse, un corazón hedonista, porque dice luego que él malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Lo que le interesaba era el placer, satisfacer sus placeres, sus deseos, sin medir las consecuencias. Este joven se parece mucho a la juventud de hoy, la juventud en el mundo de hoy. Una juventud que solo quiere ahora, sin pensar en mañana. Que solo quiere tener hoy, sin pensar en que hay un futuro. Y que las cosas que hacemos hoy marcan nuestras vidas, querramos o no. Esto es el resumen del corazón del muchacho. Ahora yo quiero que por favor usted vea, y ahora llamo la atención a los padres. Usted vea lo que ocurre cuando un padre o una madre siembran bien. El muchacho está en una crisis, pero antes de que esa crisis llegara, su padre sembró buena semilla en su corazón. Y yo quiero mostrarles con la palabra lo que este muchacho poseía, la herencia intangible que él tenía. Él estaba buscando solo la material, la que se veía, la que se podía usar, pero su padre había sembrado en él una herencia intangible. Número uno, a esa herencia que él no le daba importancia, es esta. Sabía, escuche bien, cómo era su padre. Sabía cómo era su padre, cuál era la personalidad de su padre. Y su padre, por lo que él dice, era dadivoso y misericordioso con los jornaleros. Tenía un corazón liberal, abría su corazón para dar, para compartir. En la casa de mi padre hay abundancia de pan para los jornaleros, para todo el que está ahí. Tienen abundancia de pan. Y eso quiere decir que su padre veía necesidades y las llenaba, daba, tenía las manos abiertas, el corazón abierto. Y entonces dice que este hombre, este joven, tenía dentro también sembrado el saber que su padre era receptivo. Mire la confianza de este muchacho. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Cuando un padre no es receptivo, los hijos saben que no se pueden acercar, y mucho menos si han fallado. Este padre era sensible, y entonces por eso, porque él conocía eso, tuvo la confianza de acercar, decir, aunque estaba lejos, voy a decirle, le voy a hablar. Sé que no me va a salir con una grosería, sé que no me va a decir no quiero escucharte, sino que va a ser receptivo. Hermanos, siembren eso en sus hijos. Que aunque ellos fallen, ellos sepan que hay un canal abierto. Y entonces, la segunda cosa es que él estaba seguro, la herencia intangible, estaba seguro de que
el vínculo padre-hijo no se había roto, aún cuando él había hecho eso. La confianza de saber que no es si me porto bien que Dios me acepta, que no es si lo hago todo bonito que Él me recibe, sino la confianza de saber que aun cuando falle y vivo fallando y vivo pecando, Dios se acerca en misericordia y puedo ir a Él y puedo ser una persona que vacíe su corazón delante de Dios, porque Él recibe a aquel que, siendo humilde, tiene confianza en su amor y su misericordia. Y lo próximo que este muchacho tenía principios dentro. ¿Cuáles son esos principios? Este muchacho buscó trabajo. Atención. Él buscó trabajo. Punto número 2, él no robó. Él anhelaba la comida sucia de los cerdos, pero no la tomó. El padre había sembrado en él principios y valores. Y cuando nadie nos está mirando, y cuando estamos lejos de nuestra familia y podemos mantener eso, entonces podemos decir que nuestros padres sembraron bien. Porque el Dios eterno sí está siempre, aunque las personas no estén a nuestro alrededor. Lo que queda, lo que permanece, lo intangible, lo que fue sembrado en el corazón, eso es lo que importa. Próxima cosa, este muchacho tenía conocimiento espiritual. Él dijo, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Mire todo lo que era su herencia no visible. Y es justamente cuando eso está sembrado que en un momento Dios permite que ocurra el milagro de que volvamos en nosotros mismos. Es cuando eso está que Dios permite que en el momento crítico, cuando el corazón ya sabe que está mal y que no tiene recursos, que Dios nos despierta para que nos demos vuelta hacia Él. Volvamos al versículo 20 para terminar. Y dice allí que el padre lo vio a lo lejos y el padre fue movido a misericordia y el padre salió corriendo hacia él. Y el padre, cuando llegó a donde ese muchacho, lo tomó, lo abrazó, acercó. Ese hombre se acercó a su hijo, que viene con una fachada de guiñapo humano, roto, sucio, hediondo. Ese no fue el hijo que salió de la casa. Y ese padre se aferra a él, lo abraza y lo besa. Y entonces, aquella determinación tenía ahora que dar resultado. Y dice en el versículo 21 que él empezó su confesión. Y lo que dijo fue: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él iba a decir más. Él iba a decir: hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando él iba diciendo: y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sé que el vínculo no se ha roto, pero yo me he portado mal, no merezco llamarme tu hijo. El padre lo interrumpió. El padre lo interrumpió. Y el padre entonces le dijo esto: llama a sus siervos y hace 3 cosas, que son las 3 cosas que nos enseñan lo que es la restauración en la vida. Amén. Número 1, dijo a sus siervos: busquen el vestido. Fíjense como lo dice de esta manera: busquen, saquen, en imperativo, sacad el mejor vestido y vestidle. Y eso quería decir en la cultura judía que el padre estaba devolviéndole a ese hijo, estaba reponiéndole su dignidad. El padre lo estaba viendo de nuevo como el hijo que él había criado, educado, cuidado, guardado, amado. El padre no se acordó de lo que había hecho, sino que simplemente lo toma y dice: vístanlo, pónganle ese mejor vestido. No lo quiero ver como está, andrajoso, maloliente. Pónganlo como un hijo mío. Segunda reposición, el Señor dice que dijo: pongan anillo en su mano.
Y el anillo era señal de autoridad. La perdiste con lo que hiciste. Es verdad que malgastaste. Es verdad que no valoraste. Pero lo más importante es que has regresado. Has regresado a la casa del Padre. Y lo tercero que el Padre dijo es: pongan calzado en sus pies. Así que el muchacho venía descalzo. ¿Y sabe lo que quiere decir en la terminología judía poner calzado en sus pies? Que los esclavos eran los que estaban descalzos. Los hijos de la casa tenían calzado. Así que este padre está diciendo: te devuelvo la dignidad, te devuelvo la autoridad y eres mi hijo. ¿No es eso lo que hace Dios con nosotros? ¿No es eso lo que Él hace cuando regresamos a Él? Cuando le decimos: Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, he pecado contra mis prójimos, pero aquí estoy. Volver en sí, hermanos, es la puerta que se abre para que el orden venga a nuestras vidas. Mientras nosotros no tenemos ese momento de lucidez, nuestras vidas están en desorden. Y el Padre hizo una confesión. Y con esto quiero terminar. ¿Cuál es la confesión que el Padre hace? El Padre dice: porque mi hijo, muerto estaba y ha revivido. Se había perdido y es hallado. El papá sabía antes de que el muchacho se fuera. El papá observaba. El papá estaba consciente de que este muchacho no estaba bien. Llamo la atención a los padres y a las madres. Hermanos, ustedes tienen que atender la condición espiritual de sus hijos. Ustedes tienen que darse cuenta quiénes son, qué están haciendo, qué los está envolviendo. Ese padre sí lo sabía. Ese padre sí estaba consciente de que su hijo no estaba bien. Por eso permite una experiencia de confrontación. Y en el momento en que este muchacho vuelve, él hace la declaración. No la hizo antes porque el trabajo no estaba completado. Estaba perdido y estaba muerto. Pero no había tenido lucidez. No había vuelto en sí. No había sido trabajado por medio de las pruebas. Y cuando estas cosas ocurrieron, en la gracia y misericordia de Dios, este muchacho pudo devolverse y decir: esta es mi condición, esta es mi realidad, pero mi Padre está ahí, y mi Padre es bueno, y es misericordioso, y es compasivo, y es receptivo. Él me va a escuchar. Y es así como el hombre que estaba muerto recibe vida, y el que se había perdido fue hallado. ¿Cuántos de nosotros estamos en la casa del Padre como ese muchacho? Y disfrutamos de su abundancia, de sus bendiciones, de su gracia, de sus riquezas. Somos amados y sin embargo, en nuestros corazones divagamos y anhelamos salir de la autoridad y del cuidado del Padre. Empezamos en nuestros corazones a desear irnos lejos. Queremos independencia. Dios nos mantiene atados y reprimidos. No disfrutamos. Queremos otra clase de vida. Y nuestros corazones empiezan a quitarnos conciencia de nuestra realidad. Hermanos, el muchacho vivía en la casa del Padre, pero él no apreció nunca lo que tenía. Muchos de nosotros estamos siendo tentados con eso. Estamos siendo arrastrados, seducidos. Estamos siendo llamados a irnos de la casa del Padre. Qué aburrido es esto. Lo mismo siempre. No perdamos nuestra conciencia espiritual. Aprovechemos todo lo que Dios nos da. Y dejemos que eso se siembre, se enraice en nosotros. Permitamos a Dios que nos fundamente y nos centre en Él. Porque sin eso, no importa cuántos pajaritos en el aire haya, queriendo hacer nidos sobre nuestra cabeza, si el corazón no está firme, seremos arrastrados por estas cosas. Y estamos viendo a muchos hermanos irse como las naves que se van poco a poco del puerto, creyendo que pueden encontrar mejores cosas,
Hermanos, fuera del Señor no hay nada. Aunque el mundo se dibuje precioso, el único firme, fuerte. Escuchen bien, en este caso había mucho, pero puede ser que nosotros estemos en la casa del Padre y estemos pasando por necesidades. Aún así, mi Padre sigue siendo Dios abundante, Dios fiel, y en su tiempo Él abrirá los cielos para aquellos que quiere traer a mi vida. Mientras tanto, aceptemos su disciplina, aceptemos sus favores, no nos vayamos, no perdamos el tiempo en aquello que no trae a nuestras vidas. Propósito eterno. Todos los días. Yo les pido, hermanos, todos los días. Yo he aprendido todos los días a orar. El Señor me ha enseñado a orar todos los días, pidiéndole, Señor, que tu propósito se cumpla en mi vida, porque yo no me oponga a ese propósito. Dios tiene el poder de hacerlo, pero tú y yo tenemos también el poder de separarnos. ¿Cuántos de nosotros estamos lejos? Por favor, cierren sus ojos. ¿Cuántos de nosotros estando en la casa de Dios, sabiendo quién es Dios, lo hemos conocido en nuestras vidas como Dios misericordioso, compasivo, clemente, tierno, amable, benigno, perdonador? ¿Y cuántas veces nos hemos olvidado? Y estando en Él, estando en su casa, divagamos en los ídolos de nuestros corazones. Y nos estamos convirtiendo en personas codiciosas de lo que el mundo ofrece. No estamos permitiéndole al Señor que Él nos enseñe. Oh Señor, que tú eres el único Padre verdadero. El Dios que sí conoce porque eres el que nos has creado. El Dios que sí sabe que necesitamos antes de que se lo digamos. El Dios que tiene un plan perfecto. Señor, no nos permitas perder la razón. Líbranos, Señor, de perder la razón. Líbranos de pensar que nuestros planes son mejores que los tuyos. Líbranos de no apreciar lo bueno, perfecto, la dádiva que viene de ti. Líbranos, Señor, de alejarnos. Y tráenos en este momento, vuélvenos a nosotros mismos, para que podamos decirte, hoy vengo a ti. Yo fui esclavo de mis propios deseos, fui esclavo o esclava de mis propios deleites y me alejé del Señor. Pero la casa está ahí, el Padre está ahí, el vínculo está ahí y la herencia que no se ve está dentro de nuestro corazón. Padre, que esta noche no te dejemos pasar, sino que nos aferremos a ti. Vuelve, hermano, vuelve, hermana, de la distancia de la que te has ido y pídele al Señor que te fortalezca en Él. Y si esta noche, como aquel joven, quieres empezar a desear que tu vida se ponga en orden, yo te invito a venir aquí al altar. Yo te invito a que tú te levantes y vengas al altar en libertad. Si has sentido que el Espíritu Santo te ha hablado, vamos a poner la vida en orden. Se necesita determinación, se necesita decisión, se necesita confesión, se necesita humildad para decirle a Dios, yo te necesito, Señor. Pon mi vida en orden. Y se necesita hacerlo en el tiempo de Dios, cuando Él lo dice. No lo pospongas, es cuando Él dice. Y si estás allá arriba, acércate al balcón. Jóvenes, yo los invito a volver a la casa del Padre de corazón. Yo los invito esta noche a dejar esa seducción que ha puesto el mundo en ustedes, en sus mentes, sus corazones. Yo los invito en el nombre de Cristo, yo les ruego en el nombre de Jesús que ustedes renuncien a esa basura y permitan al Señor que los llene del verdadero amor y la verdadera vida. Abra nuestros oídos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Porque queremos decirte, yo fui extraño. Alejado de tus pactos, tus promesas, alejado de ti, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mas hoy vengo a ti, Señor.
Hoy yo abro mi corazón a ti, Señor. Padre, oro en el nombre de Cristo por cada vida que se ha levantado. Que la determinación, Señor, sea afirmada por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Que esta noche tú escribas en las tablas de nuestros corazones, con tu dedo, Señor, tú escribas determinación. Que tú escribas confesión. Que tú escribas humildad. Que tú escribas decisión. Señor, escríbelo para que podamos dar los pasos necesarios, los que nos encaminan hacia ti. Oro por cada hermano, cada hermana, para que tú, Señor, nos corrijas, nos alientes, nos acerques por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque no hay por qué estar lejos. No hay por qué estar lejos de ti. No hay por qué pasar hambre. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Esta noche, Señor, aceptamos. Y quiero pedirte, hermano, hermana, que le des gracias al Señor, porque su pan está siendo desatado. Llénate de Él, llénate de Cristo, llénate de su amor, de su sabiduría, de su gracia. Llénate de Cristo. Dile, Señor, yo tengo hambre de ti, hambre de ti, hambre de tu presencia. Yo quiero más y más de ti, Señor. Padre, quita todo aquello que puede interrumpir ahora esta decisión de levantarnos y acercarnos a ti. Desata, Señor, la restauración que necesitamos. Y pon vestido nuevo, y pon anillo en nuestras manos, y pon, Señor, calzado en nuestros pies. Gente nueva saldrá de aquí, si realmente te damos libertad para que lo hagas. Gracias, Señor. Y quiero hacer la invitación a los que no conocen a Cristo. Si alguno esta noche quiere recibir al Señor, si quiere tenerlo en su corazón, puedes levantar tu mano ahí donde estás y decirle, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero recibirte, yo quiero aceptarte. El Señor quiere que tú vivas la vida plena, no miseria. No dejes que el diablo te siga quitando la ropa. No permitas que el diablo te quite la autoridad de ser el Hijo de Dios. Dile al Señor que tú quieres más de Él. Y sean libradas nuestras vidas y nuestras almas, Señor, de toda red que quiere enredarnos y sacarnos de tu propósito. Levanta tu mano en señal de libertad al Padre y dile, Señor, aquí estoy, te estoy recibiendo y te estoy diciendo, ven a mi vida, Señor. Báñame, fortaléceme, libérame, vísteme, cálzame. Ponme anillo, Señor, en la mano para seguir diciendo con autoridad en el nombre de Jesús: soy su hijo, soy su hija, y estoy en el mundo con el propósito de alumbrar a otros para Él. Gracias, Señor, por esta verdad y esta libertad y esta bendición. Dale las gracias con tu boca, dale las gracias, dale las gracias, dale las gracias. Vive, vive.